Buenas tardes, les doy la bienvenida al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas desarrolla para impulsar la ejecución de las inversiones públicas y fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Nacional y Gestión de Inversiones en nuestros niveles de gobierno. El día de hoy se desarrolla la capacitación y elementos metodológicos generales para la elaboración de proyectos de inversión para redes de servicio PREN, que tiene como objetivo completar los alcances metodológicos y procedimentales de la formulación y evaluación de proyectos de inversión para redes de servicio. Esta capacitación completa una exposición y una ronda de preguntas. De antemano pedimos las disculpas del caso porque se presenta algún problema técnico. Si usted sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Y damos inicio a la capacitación, dándole la bienvenida a Lidia Vivanco, especialista de Dirección General. Adelante, Lidia. Buenas tardes. En esta oportunidad, para realizar el contexto y la explicación de lo que corresponde a la formulación y evaluación de proyectos de inversión para redes de servicio. Dicho esto, hay que tener claro entonces a qué denominamos red de servicios. Cuando hablamos de una red de servicios, tenemos que tener claro los conceptos de eficacia y eficiencia en el marco del contexto territorial. ¿Cuándo es que se configura esta red? Cuando participa más de una unidad productora y estas proveen uno o más servicios. Estos servicios deben encontrarse relacionados y que no necesariamente están en el marco de una entidad o nivel de gobierno, es decir, no existe de por sí un orden de jerarquía, ¿no? Lo que quiero decir es que la red no está administrativamente creada, digamos, de una manera ex ante, sino podría ser el resultado de una necesidad también. En tal sentido, digamos que la obligatoriedad es verificar que exista potencialmente la posibilidad de integración y complementariedad para brindar el servicio y que estas unidades productoras operen de manera coordinada, ¿no? En las tomas de decisiones a lo largo de la fase de ejecución y la fase de funcionamiento, ¿no? Con ello se logra integrar múltiples territorios y con ello también se logra generar estas ganancias de eficiencia por los procesos y eficacia en los resultados, así como la generación propiamente como consecuencia de economías de escala en la producción de los bienes y servicios de la red. Siguiente, por favor. Cuando hablamos entonces de los conceptos, como bien muchos conocemos, cuando nos referimos a eficiencia estamos más enfocados a ver cómo es que logramos la mejor relación posible entre los insumos y el resultado, ¿no? En este caso, entre el producto obtenido y los recursos que se emplean para la generación del proyecto, en este caso. Es decir, cómo se está utilizando estos insumos, ¿no? Todos estos factores de producción que intervienen en el proyecto, cómo es que se convierten en activos para formar la unidad productora, ¿no? Y cuando hablemos entonces de eficacia, estamos hablando con esta efectividad o esta capacidad de lograr el servicio o el efecto que se espera producir con la intervención a través del proyecto de intervención. Eficacia entonces ya está más relacionada a un nivel mayor asociado al propósito del proyecto o también relacionado con los fines directos, ¿no? Esto es ya los impactos que logra el proyecto, ¿no? Cuando hablemos entonces de economías de escala, nos estamos refiriendo a los rendimientos crecientes del proceso de producción justamente como resultado de la mejor distribución de los costos fijos entre el número mayor de unidades de producción. Entonces, estos conceptos económicos que existen detrás de la red de servicios son los aspectos que se deben evaluar durante el diagnóstico del proyecto de inversión. Es decir, hay que tener una claridad sobre los procesos de producción involucrados en el servicio o servicios que se quiere intervenir en este conjunto de unidades productoras que deben tener características similares. Siguiente, por favor. En el marco de la cadena de valor y el modelo lógico de un proyecto de inversión convencional, tenemos un comparativo, ¿no? Por la parte izquierda vemos el modelo lógico y la parte derecha vamos a ver este conjunto, esta lógica causal que logramos con la incorporación de estos factores de producción a través de las actividades definidas en el proyecto, las cuales se estructuran a través de estos componentes. De esta manera es que logramos conformar este conjunto de componentes y se crea o interviene la unidad productora, la cual está en amarillo, y con ello ya con la puesta en marcha del servicio logramos el propósito central del proyecto que está asociado a esta necesidad por cubrir de la población y
Y finalmente con ello, una vez dado el tiempo para evaluar los impactos generados, tenemos el nivel de los fines directos, indirectos y el fin último que se persigue ya con la evaluación a largo plazo. En dicho marco, en esta estructura que persigue un marco lógico, tenemos que se interviene en un proyecto convencional en una unidad productora. La diferencia con el proyecto en red es que se interviene en más de una unidad productora. Y con ello se logra brindar esta operación de los servicios, después obviamente de continuar y culminar la fase de ejecución del mismo. Siguiente, por favor. Entonces, con ello lo que pretendo explicar es que la intervención a través de redes de servicios es un enfoque, no viene a ser una nueva clasificación de un proyecto, sigue siendo un proyecto de inversión con un enfoque territorial para intervenir en más de una unidad productora que tengan procesos similares. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son entonces estas condiciones que deberíamos verificar durante durante esta evaluación, ¿no? De determinar si el proyecto podría ir a través de redes de servicio? Primero tenemos que ver que se cumplan dos condicionantes claves. La primera es que cumpla una articulación funcional y la segunda es que cumpla una articulación espacial. ¿Cómo es que verificamos estas condiciones? Cuando nos referimos a la articulación funcional, nos estamos refiriendo en el marco de los procesos de producción de las unidades productoras que vamos a intervenir. Estos procesos de producción para dotar el servicio tienen que ser similares o complementarios. Es decir, el proceso de producción tiene que ser similar, ¿no? Debe tener una tecnología similar, deben seguir una consecuencia de pasos, una capacidad de producción similar. El servicio obviamente tiene que ser el mismo. Y cuando hablemos de articulación espacial, nos estamos refiriendo que existe una planificación en el marco del concepto territorial para destinar la ubicación de intervención de este conjunto de unidades productoras, ¿no? Existe una conceptualización, una lógica territorial detrás de esta intervención de este conjunto de unidades productoras que funcionarían en red. Siguiente, por favor. Habiendo explicado este contexto, procedemos a ya aterrizar un poco mejor. ¿Qué es entonces un PRET? Un proyecto de inversión para redes de servicio es aquel que interviene en más de una unidad productora y nos permite, como toda naturaleza de intervención de un proyecto, crear, mejorar, ampliar o recuperar la capacidad de producción de uno o más bienes de servicios, ¿no? Dentro de una misma división funcional de una función en un ámbito de influencia, ¿no? Esto siempre va a estar delimitado por su articulación funcional y espacial que ya acabo de explicar. Es decir, debemos evaluar y verificar que estos dos aspectos o condicionantes se cumplan, ¿no? A nivel de la red, las principales características entonces serán que el análisis de los servicios surge como resultado de un diagnóstico en la fase de la programación multianual de inversiones. Esto entonces necesariamente amerita una evaluación y un diagnóstico. Esto ya nos da luces de que un sustento para la declaración de viabilidad de un PRET tendría que darse a través de un estudio de inversión a nivel de perfil como documento técnico, ¿no? No podría darse a través de una ficha, justamente por la demostración y la verificación de estos aspectos que se están explicando, ¿no? Hay que verificar que existan estas ganancias, estos beneficios por eficiencia. Hay que verificar que existe una planificación del aspecto territorial de las unidades productoras. Hay que evaluar también por cada unidad productora que se quiere intervenir que exista estos procesos similares en la producción del servicio que se quiere intervenir, ¿no? Entonces, en la medida que esto se cumpla, es que podríamos plantear una intervención a través de un PRET. Otra característica también que podemos ver es que el análisis de la población y la demanda y la oferta es de toda la red. Si bien hay un análisis individual, el análisis de la red es en conjunto, es decir, el total de todas las unidades productoras que se quiere intervenir, y no es lo mismo caracterizar un servicio de una UP a caracterizar el servicio en su conjunto, ¿no? Por eso es importante, vuelvo a recalcar, revisar cuáles son las similitudes o que el servicio sea el mismo para poder de alguna manera clasificar efectivamente cuáles son los condicionantes, cuáles son los aspectos similares y cuáles son los aspectos que se va a intervenir como mejora, ¿no? O creación tal vez, también es posible. Estas unidades productoras, justamente referidas a que podría ser una creación, no necesariamente deberían pertenecer a una red formalmente constituida, o sí, ¿no? Existen esas dos posibilidades. Los niveles de gobierno que pueden intervenir pertenecen a todo nivel de gobierno, incluso también las empresas públicas bajo el ámbito de FONAFE, y siempre se va a buscar estas condiciones de optimización de los recursos, eficiencia en la producción y economías de escala, que ya se explicó.
Siguiente, por favor. Una vez vistas estas características y estos condicionantes, entonces podemos resumir, ¿no? A modo de resumen, que por su naturaleza, cuando se interviene a través de un PRED, debemos buscar la mejora en las condiciones de organización y gobernanza del servicio de las distintas unidades productoras que se quieren intervenir, ¿no? En términos de calidad de oportunidad. ¿Y esto por qué se menciona? Porque en la medida que esta gobernanza esté claramente planificada, tanto para la ejecución y para el funcionamiento, es que podríamos hablar de un PRED. Si no podemos lograr crear o mejorar esta estructura, esta organización de la gobernanza del PRED, seguramente va a existir o podría existir riesgos la sostenibilidad del PRED. Entonces, lo que se busca con el PRED es que la intervención propiamente del servicio opere en red. Al intervenir en red o al operar en PRED también, se busca esta sostenibilidad. ¿Qué hay detrás de esta sostenibilidad? La gestión en red, es decir, los procesos administrativos o la estructura jerárquica o que los procesos de producción estén relacionados, ya sea por la tecnología, por los sistemas informáticos, ¿no? Es un conjunto de aspectos que hay que evaluar para saber si pueden o no, cómo están relacionados para que operen en red. Entonces, ¿cuándo debería intervenir a través de un PRED? Cuando encuentre procesos de producción ineficientes de los servicios relacionados. Obviamente esto está relacionado con los factores de producción, es decir, infraestructura, equipos, otros recursos que se encuentren en condiciones inadecuadas, pero potencialmente integrables, que exista esta posibilidad de la atención funcional o integral a través de estos servicios, servicios similares que ya se mencionó, y que se pueda crear esta economía de escala, ¿no? Como se mencionó. Siguiente, por favor. Esto es una lámina que resume lo que se ha explicado. Tenemos dos aspectos clave, ¿no? El primer aspecto es que el ámbito de influencia se encuentre ya definido por su articulación funcional y espacial, como mencioné. Esta articulación funcional está más relacionada al proceso y la espacial por la ubicación geográfica de las unidades productoras, y que exista estas posibilidades de optimización y eficiencia en los procesos del servicio, ¿no? Para poder crear estas economías de escala. Siguiente, por favor. ¿Qué beneficios vamos a encontrar cuando se interviene a través de un PRED? Tenemos o debemos ver las perspectivas primero desde la población, ¿no? Que es nuestro eje principal. Cuando aplicamos a través de un PRED, deberíamos demostrar, no solamente a través del diagnóstico, sino también en la identificación, en la valorización, sea cuantitativa o cualitativa, de los beneficios que se generaría para esta población usuaria, ¿no? Que va a hacer uso del servicio. Se entiende que se demuestre que a través de esta gestión integrada de los procesos, con esta articulación del servicio que se va a brindar, se logra menores costos, mejores accesos, en algunos casos para muchos proyectos ahorros de tiempo, un costo ya del usuario o de la población. Y por tanto, si logramos mejorar este tipo de indicadores, por ejemplo, podríamos generar ahorro de tiempo, mejor oportunidad para el acceso. Esto también mejora o se vela por una calidad del servicio, porque, por ejemplo, ¿no? Cuanto más colas de espera tengamos para poder acceder a un servicio, pues es muy probable que la oportunidad en que se necesite no sea el idóneo, ¿no? Con ello también podemos lograr mayores oportunidades, puesto que esta disponibilidad o esta oportunidad, la calidad del servicio con el que se podría prestar la dotación del servicio con PRED, en la medida que es más eficaz o más eficiente, nos brinda mayores oportunidades seguramente para este costo de oportunidad o esta disponibilidad de recursos para usarlos en otras actividades, ¿no? A nivel del beneficio de la población. Siguiente, por favor. Ahora veremos los beneficios que se generan a nivel del ciclo de inversión. ¿Qué beneficios nos generaría a lo largo del ciclo de inversión? Como retroalimentación, ¿no? Con este enfoque, que tiene un enfoque espacial y funcional de los proyectos, las entidades públicas pueden obtener mejores resultados en la prestación, ¿no? Que finalmente es el objetivo que persigue todo proyecto y los impactos que se espera lograr población, ¿no? Es hacer uso de los menores recursos posibles de manera óptima. Esto se deriva justamente de la complementariedad en los servicios, en esta articulación y coordinación en los procesos de servicios que brinda las unidades productoras de la red y, por tanto, estos aspectos van a requerir un diseño de gobernanza, como se mencionó en la gestión de los mismos, de cara a las políticas sectoriales,
esenciales para poder lograr una eficiencia y economías de escala por los procesos de producción inmersos, ¿no? Entonces, en los iconos lo que vemos son las conclusiones, ¿no? Como el resumen, mejores resultados, optimización de los recursos. Estos recursos es durante el proceso de producción asociados, ahorros de gastos y costos, ¿no? Que son menores también, mejora de procesos y un modelo eficiente e integral en la ejecución. Esto también se logra porque cuando tenemos unidades productoras de características similares, pues el modelo de ejecución se puede planificar mejor, de manera más eficiente, podemos planificar mejor los recursos, podemos disminuir el riesgo de no cumplimiento de los cronogramas definidos. Debemos implementar o asegurar también una gobernanza en la gestión de los servicios durante la fase de funcionamiento. Estos son aspectos que incorpora los PREP en la medida que esta gestión del servicio propiamente es crucial para poder validar, ¿no? Efectivamente, que se está cumpliendo con los objetivos planificados en los proyectos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son entonces las pautas? Los lineamientos para la formulación y evaluación de los proyectos para redes de servicios PRE se encuentran publicados en la página web y a modo de resumen, podemos decir entonces que los PRE se generan desde un modelo de gestión. Esto tiene como base intervenciones a las necesidades insatisfechas en un territorio definido, previamente planificado, y está asociado siempre a una función específica y a una división funcional, ¿no? Con lo cual se pretende mejorar la prestación de los servicios siempre, como mencioné, con el enfoque integral de conjunto de la unidad productora, ¿no? Es decir, la evaluación, como mencioné, el diagnóstico que se realiza no es individual por cada OP, sino es de manera conjunta. Entonces, la complementariedad y esta interconexión que suceda o que se verifique, que se pueda dar entre estas unidades productoras que conlleva la red para buscar esta optimización de los rendimientos de los factores de producción asociados. Esto a su vez también nos permite un grado de especialización, ¿no? Esto justamente por el detalle o el análisis riguroso que se hace en el proceso de producción para demostrar cuáles son sus condiciones actuales para ver cuánto estoy ganando, ¿no? Por oportunidades de eficiencia y de mejora en los servicios. Siguiente, por favor. El cumplimiento entonces de los siguientes aspectos son necesarios cuando formulemos un PREP. Primero debemos evaluar entonces el ámbito de intervención. Cuando evaluemos este ámbito de intervención debemos ver que exista el territorio definido por estos dos aspectos clave que mencioné, por su articulación funcional y espacial. Debemos evaluar también qué tipo de intervención se va a dar, cómo es que se presenta esta integración. Cuando hablemos de integración vertical, nos estamos refiriendo entre los diversos servicios dentro de una misma función, y cuando hablemos de esta integración horizontal, estamos refiriéndonos a las características propias de la unidad productora, ¿no? Si son o no similares. En el gráfico se puede ver la diferencia. Tenemos una integración vertical, por ejemplo, de acuerdo a las características de las referencias y contrarreferencias de la población. Tenemos la unidad productora, la posta médica, el centro de salud, el hospital. Entre las mismas existe una complementariedad de los servicios porque existe un proceso en que la población va dirigiéndose entre un establecimiento y otro de acuerdo a las necesidades y la complejidad digamos que de las intervenciones que necesiten, ¿no? Y cuando hablemos de la integración horizontal como ejemplo, tenemos la institución educativa A del mismo nivel, por ejemplo, la B que también corresponde a un mismo nivel, y la C, institución educativa la C, por ejemplo, todas pueden ser de educación primaria y por lo tanto sus características o comparten características similares. Debemos asegurar entonces también cuáles son estas condiciones para que se asegure la eficiencia en los servicios, cómo se va a asignar los recursos que se encuentran asociados, cómo es que vamos a implementar este sentido de gobernanza en la gestión integral del proyecto, tanto mencionada para la ejecución, así como para el funcionamiento del servicio, ¿no? Asimismo, es importante también aquí recalcar que para intervenir a través de un PREP, los sectores, en el marco de su competencia, deben definir cuáles serán los servicios para operar en red. A partir de esta definición,
todos los niveles de gobierno plantean sus PRED, y si no se hayan definido previamente, se plantea el proyecto en red y se pide opinión al sector y a la DGPMI sobre la intervención, ¿no? En caso no se hayan definido estos servicios para poder operar en red. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la importancia de la gobernanza? Este aspecto de gobernanza es una incorporación que trae los PRED, y esto se planifica o se aplica a lo largo del ciclo de inversión, ¿no? Cuando hablemos la fase de PMI, entonces aquí será importante saber que cada OPMI del gobierno nacional, ¿no?, de acuerdo a la competencia, definirán los servicios de acuerdo pues a la cadena funcional respectiva que podrían operar en PRED. En la fase de formulación y evaluación corresponderá también definir el rol que va a asumir la UEF. Tiene que ser la UEF con mayor capacidad técnica relacionada al PRED, ¿no? Durante la fase de ejecución se recomienda que sea centralizada, ¿no? Lo mismo por las consideraciones técnicas o con mayor capacidad técnica. Y en caso sean más de una unidad ejecutora, pues se deberá establecer de manera clara cuáles son los alcances de cada una, ¿no? Cuando veamos la fase de funcionamiento, pues que es un aspecto clave, debemos considerar cuáles son los recursos con los que se cuenta, o si se cuenta con recursos, obviamente, o sea, cómo vamos a financiar esos recursos, cuáles son las necesidades de arreglos institucionales para lograr la puesta en marcha, la operación y mantenimiento, si fuera caso, no sé, las pruebas antes del inicio del funcionamiento, y es la capacidad de gestión del operador del servicio, ¿no? Si cuenta con esta capacidad, se va a tercerizar, no se va a tercerizar, si va a ser a cargo del propio Estado, de qué condiciones. Entonces, todos estos aspectos hay que planificarlos desde la formulación. Entonces, nos fijaremos si es necesario no aplicar mecanismos para garantizar esta sostenibilidad. Con ello, minimizamos los riesgos y diseñamos de alguna manera este modelo organizativo, ¿no? Requiere entonces esta supervisión permanente para coordinar, articular, gestionar esta operación y mantenimiento de los activos que conforman las diversas unidades productoras que se van a intervenir, ¿no? Esto para lograr los objetivos del PRED que se planifiquen. Siguiente, por favor. Estos contenidos mínimos para la formulación y evaluación de un PRED se encuentran en los lineamientos también. En general, la formulación y evaluación de un PRED sigue los procesos de la guía general, y lo que hace es dar énfasis en aquellos aspectos nuevos, ¿no? Esos aspectos nuevos, por ejemplo, en el marco del módulo, ¿no?, de diagnóstico, lo más resaltante sería incorporar un análisis a nivel de contexto de la red. Cuando veamos el eje de la población afectada, igual la demanda la vamos a ver por el total de la red. Cuando veamos entonces este análisis de unidades productoras, se va a ver de manera integral como red, lo mismo con sus procesos asociados, ¿no? La estimación de la oferta, la identificación del problema, todo este análisis causal va a tener una metodología similar a la que rige para los proyectos de inversión en la actualidad, y pueden tener mayor detalle en la guía general. Igual con el planteamiento del proyecto, para la fijación de objetivos, medios y fines, y para determinar las alternativas de solución, habrá que verificar también el aspecto tecnológico, que es un aspecto o un factor condicionante primordial para ver qué tanta tecnología va a incorporar el PRED, ¿no? Siguiente, por favor. Para el módulo de formulación, un aspecto relevante será la gestión del proyecto, visto desde la gobernanza de la red para ambas fases. ¿Por qué decimos gobernanza en la red? Porque no debemos evaluar si las unidades productoras funcionan de manera individual, sino cómo es que se va a gestionar este conjunto de unidades productoras, ¿no? ¿Quién lo va a liderar? ¿Qué órgano se encuentra encargado? ¿O qué área en específica se va a destinar o crear para tal función, ¿no?, para tal tarea? Cuando veamos costos, los modos de evaluación, de formulación, vamos a tener que igual dimensionar estos costos en función a las alternativas técnicas que hayamos precisado a través de estas metas físicas que se determine que se requieran, ¿no?, tanto para los costos de inversión como para los costos de operación y mantenimiento que requieran los activos propuestos, ¿no? Siguiente, por favor. Con este dimensionamiento vamos al módulo de evaluación, y el tipo de evaluación que determinemos va a ser en función a la tipología que se encuentra asociada. Como ustedes saben, podemos evaluarlo a través de costo-beneficio, a través del costo eficacia o eficiencia, y la metodología va a ser la misma, ¿no? Aquí no cambia, por eso es que no hay un resultado en evaluación, pero como repito,
pero pueden ir a los lineamientos de formulación y evaluación de PRED y ahí vamos a entender un poco más de detalle. Siguiente, por favor. Cuando veamos casos aplicados a PRED, debemos contextualizar siempre y tener una mirada integrada sobre las unidades productoras en el marco de un territorio, ¿no? Un caso aplicado a salud sería, por ejemplo, en el marco de un territorio, en este caso DIRESUR, porque está así administrativamente organizada, en la jurisdicción de la provincia de Lima, se identifica justamente como parte del diagnóstico un conjunto de problemas en el servicio específico de patología clínica que brindan un conjunto de unidades productoras. ¿Cuál es el problema? La limitada capacidad de la infraestructura, equipos y desempeños de los servicios de atención de salud básico y hospitalarios, por lo que la población se encuentra limitada. La población se encuentra con un acceso limitado al servicio de los exámenes de laboratorio y no pueden iniciar esos tratamientos de una manera oportuna, ¿no? En tal sentido, lo que plantea el PRED es cubrir estas necesidades sanitarias en el ámbito geográfico, es decir, en toda Lima Sur, es decir, en todos los establecimientos que conformen Lima Sur. El servicio se encontraría organizado por distintas unidades productoras de los tres niveles de atención. Busca mejorar la accesibilidad del servicio, considerando la brecha, es decir, ya identifica el servicio, identifica la brecha que se encuentra asociada, y con ello se busca generar economías de escala en los procesos, logrando con ello eficacia y calidad en la prestación del servicio. Siguiente, por favor. Esto es gráficamente en la parte izquierda, cómo es que estaría operando en la actualidad, ¿no? Igual es un caso de suposición, pero se explica que tenemos los tres niveles de atención, tenemos los distintos laboratorios que operan en cada nivel de atención. Por ejemplo, en el primer nivel de atención es muy gráfico, ¿no? Tenemos el laboratorio 1, el laboratorio 2, en el segundo nivel tenemos 2 laboratorios más, el 3 y el 4, y en el tercer nivel de atención tenemos el laboratorio 5. ¿Qué es lo que tenemos? Que cada laboratorio se encuentra destinado para un nivel de atención o para una unidad productora distinta, ¿no? Es decir, el laboratorio 3 no puede dar, por poner un ejemplo, exámenes, no puede brindar exámenes a la población del primer nivel, o el laboratorio 4 no podría dar exámenes del laboratorio para el tercer nivel, ¿no? Porque ya se encuentran delimitados geográficamente, porque ya tienen seguramente unos lineamientos para el procedimiento de esta dotación de laboratorios de acuerdo al nivel asignado, de acuerdo a la unidad UP o UP asignada. Entonces, eso está ordenado de acuerdo a su capacidad resolutiva y con ello es que se crea cada unidad de laboratorio, ¿no? Con ello se conforma, digamos, una red asistencial. Digamos que administrativamente ya existe un orden delimitado. ¿Cómo es que podría operar entonces un PRED en esta situación? Podríamos crear, en este caso, un laboratorio central, asimismo un gestor de monitoreo a través del sistema. Con ello lo que se logra es monitorear todo este conjunto de exámenes de laboratorio, es decir, toda la demanda de exámenes de laboratorio, y se gestiona entre las diversas unidades, lo que está a la derecha, ¿no? Lo que está a la derecha nos muestra este conjunto de unidades productoras que podrían recibir, o esta población usuaria que podría recibir estos exámenes, ¿no? O que demandan estos exámenes. Pero la gestión es integral, es decir, este laboratorio central podría dotar a la UP1 como a la UP2, como a la UP4, de acuerdo a las necesidades, a las mermas, al control, digamos, de oferta y demanda de estos exámenes, y por tanto es una gestión eficiente, ¿no? No solamente del recurso, sino también de los tiempos. No con ello, pues, se asegura, por ejemplo, ¿no? El laboratorio 5, en el caso anterior, en la parte izquierda, podría tener de repente stock o insumos o mermas sobre los exámenes y el laboratorio 1 tendría un faltante. Entonces, con la intervención o esta estructura que se crea a la derecha, pues se logra evitar estos faltantes. Es decir, si aquí ya no existirían, entre comillas, ¿no? O sea, se busca optimizar que el destino de estos exámenes siempre esté cubierto, ¿no? Entre la demanda que existe entre este conjunto de unidades productoras, ¿no? Entonces, concentramos el laboratorio en un gran laboratorio central, gestiona de manera independientemente la red. ¿Por qué independientemente? Porque justamente tiene que tener este nivel jerárquico o este nivel de gobernanza para poder tomar las decisiones bajo condiciones de optimización de los exámenes, enfocado entonces en eficiencia de los procesos y los resultados. Y todo esto a raíz del problema que se detectó asociado
con la necesidad de la población, que era poder acceder a exámenes de laboratorio sin esperar tantos días, ¿no? O sin esperar largas colas de espera para poder tomarse cada examen, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué buscamos o qué se pretende mejorar con esta intervención? Se busca una gestión eficiente del servicio, una mayor cantidad de atenciones, con un menor costo relativo por cada factor de producción. Evidentemente aquí se logran economías de escala. Podríamos también mejorar incluso o requerir menos equipamiento, seguramente dotado con mejor tecnología para el procesamiento de esas pruebas. Con ello se logra las economías de escala y se logra esta eficiencia en los procesos de producción, ¿no? Ello siempre relacionado a tiempo y costos para la calidad y atención de los usuarios, ¿no? En este caso de la población. Siguiente, por favor. Este es otro caso también didáctico aplicado al sector agricultura y riego. Organizativamente tenemos un conjunto de estaciones experimentales. Este conjunto de estaciones experimentales están a cargo de, digamos que de una entidad, en este caso es el INIA, se encarga de, o es el rector en este caso, de este conjunto de estaciones experimentales que se encuentran desplegadas a nivel nacional. Entonces, ¿qué se detecta o qué se busca mejorar? La productividad de los agricultores. Entonces, se podría ver desde un punto de vista de mejora justamente en los procesos, que mejoren las capacidades de estos productores para mejorar el rendimiento por hectárea, ¿no? De diferentes cultivos. Entonces, en la medida que exista, siguiente lámina, por favor, en la medida que exista estos procesos similares de distintas cadenas de producción, podría ser papa, podría ser seguramente los principales productos, podríamos incorporar este factor tecnología en este conjunto de estaciones experimentales, y lo que podríamos lograr es que esta población beneficiaria, en este caso de los agricultores que reciban estas novedosas capacidades, podrían mejorar esta productividad y la calidad de sus cultivos, ¿no? Este es otro conjunto, otro caso que se podría aplicar a PRED y se podría segmentar, porque sabemos también que los recursos son limitados. Podríamos segmentarlo de acuerdo a la estructura que se pueda evaluar, norte, sureste, o tal vez por cadena, justamente cadena de especialidad, ¿no? De repente solamente en algunos cultivos, ¿no? Y no a nivel total, pero justamente la mirada que se va a dar va a ser en red, y la mirada que se va a dar es cómo mejoro los procesos en más de una unidad productora que logre optimizar esta eficiencia en la intervención, ¿no? Creo que es un segundo ejemplo. Espero con esto haber explicado o haber aclarado un poco mejor este tipo de intervenciones. Entonces, a modo de resumen, siguiente por favor, lo que se podría indicar es que para intervenir con PRED debemos tener siempre un pensamiento, primero integral, segundo territorial, y tercero de ser muy específico para poder evaluar cuáles son las características de estas unidades productoras que se pretenden intervenir, en qué medida están asociados estos procesos de producción, en qué medida son similares. Para el caso, por ejemplo, de PRED en la agricultura, este se encontraría orientado a cubrir las necesidades de innovación tecnológica y en los procesos en el ámbito nacional. Buscaría, como mencioné, que los productores agrarios tengan un adecuado acceso a los servicios de innovación y transferencia de tecnología, y con ello se busca generar economías de escala, ¿no? En los procesos. Con ello espero haber concluido la capacitación, quedando a espera de cualquier inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la ronda de preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo se realizan esos lineamientos metodológicos? Los lineamientos metodológicos se encuentran publicados ya en la página del MEF, en la sección metodologías. Ahí pueden revisar y complementarlo con la guía general. Muchas gracias. Siguiente pregunta es, ¿cuáles son los parámetros a tomar en cuenta para la formulación de esos proyectos? No existe parámetros sobre, por ejemplo, importe. Lo que existe y fue motivo de la exposición fue los condicionantes que debería cumplir estos proyectos, ¿no? Como mencioné, hay un enfoque funcional y un enfoque espacial. El enfoque funcional va a estar dirigido a la similitud en los procesos que van a dar el conjunto de unidades productoras, y el aspecto espacial va a estar relacionado con una planificación territorial de estas unidades productoras. Es decir, si yo quiero demostrar que voy a intervenir para poder obtener ganancias o eficiencia en el proceso, no
cobra mucho sentido que una unidad productora esté muy distante de otra cuando tendría, o de acuerdo a la naturaleza del proyecto, existiría un desplazamiento, por ejemplo, de la población, ¿no? No es óptimo, no es eficiente. O si estas unidades productoras se encuentran aisladas también, ¿no? No existe un gestor, no existe o no están agrupadas por ningún sentido administrativo, no existe un sentido de gobernanza propiamente que se pueda implementar entre las mismas, entonces funcionan o operan totalmente aisladas. Entonces, esos dos aspectos son los principales y con ello espero haber absuelto cualquier consulta. Muchas gracias. Agradecemos a Lidia Vivanco por la claridad de su respuesta. Agradecemos nuevamente a nuestros participantes y a nuestra expositora por su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Buenas tardes.